Hola, curiosas y curiosos de la historia. Tristemente, los tesoros culturales que nos han sido confiados están bajo el constante ataque del tiempo, la dejadez, las fuerzas naturales y, como no, las acciones humanas. Preservar este patrimonio ha sido la misión primordial de World Monuments Fund, la WMF, una organización independiente creada en 1965 y dedicada a salvaguardar los más preciados monumentos de la Tierra. Sí, los lugares más preciados del mundo, para así enriquecer la vida de las personas y fomentar el entendimiento mutuo entre culturas y comunidades. Y como viene haciendo cada 2 años, desde 1996, la WMF publicó el World Monument Watch, un listado de 25 monumentos repartidos por todo el mundo que se encuentran en peligro y necesitan atención inmediata. Y de esta forma se inicia una campaña de concienciación y también de recaudación de fondos para proyectos de protección y recuperación. Y hoy te presento unos cuantos monumentos que están fatal. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate aquí hasta el final y no olvides suscribirte, activar las notificaciones si te mola el canal y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Muy bien, comencemos con los sitios de arquitectura histórica y patrimonio cultural que están en peligro. Vamos allá. Teotihuacán, en México. Durante casi un milenio, la ciudad de Teotihuacán fue una de las primeras sociedades urbanas de América, pero su declive se produjo en el siglo VI, causando el abandono de la ciudad. Teotihuacán albergó en su momento de máximo esplendor aproximadamente 200.000 personas, y 5 siglos después de su olvido, los mexicanos seguían haciendo reverencias a la ciudad, pero la expansión urbana y la construcción de un aeropuerto a tan solo 15 kilómetros de distancia, entre otros motivos, han provocado el acelerado deterioro del monumento. Paisaje cultural Yanacancha Huaquis, en Perú. Este paisaje cultural está ubicado a 120 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima, a 3.600 metros de altitud, localizado más concretamente en una ladera de gran pendiente. El paisaje cultural integra las represas y canales preincas de Yanacancha, el pueblo antiguo de Huaquis y un sistema de andenes. El conjunto arquitectónico de Huaquis está asentado en una ladera de gran pendiente y está conformado por una iglesia, construcciones grandes, espacios públicos, calles, escalones y recintos domésticos. Es un pueblo reconocido por sus conocimientos hidráulicos y agrícolas, ya que los andenes y los canales del pueblo cumplían las funciones de almacenar, filtrar, depurar y transportar agua. Pues bien, el acelerado cambio climático ha originado que el paraje se encuentre en peligro. Una lástima. Lamanai, en Belice. Lamanai es un sitio arqueológico de la cultura maya precolombina que se localiza al noreste de Belice. Se trata de una ciudad-estado datada en el 1500 a.C., permaneciendo en activo durante 3000 años hasta el contacto con los europeos. En el área de Lamanai se han identificado más de 700 estructuras mayas, pero muy pocas han sido excavadas y estudiadas. Pero, por desgracia, actualmente se encuentra en una situación muy peligrosa por la intensa deforestación debido a la expansión de las tierras agrícolas. Parque Monte Alegre, en Brasil. El Parque Estatal Monte Alegre está situado en el estado de Pará, en Brasil. El parque cubre una región montañosa al norte del río Amazonas y es conocido por sus cuevas y pinturas rupestres prehistóricas, que son los restos arqueológicos más antiguos de la región amazónica. Un ejemplo de su espectacular arte rupestre es la Pedra Pintada o Roca Pintada, un sitio ocupado por primera vez por humanos hace unos 12.000 años. Pero entre la atracción turística en la que se ha convertido el parque y las diferentes amenazas ambientales y humanas, incluida la deforestación del entorno provocado por la expansión de la agricultura y la ganadería, han provocado que el parque se encuentre en peligro. Ciudad Mezquita de Bagherat, en Bangladesh. Este lugar fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985 y esta fue la capital de Bangladesh durante el siglo XV. El lugar conserva los monumentos más importantes, entre los que se encuentra Shah Gombug, que es la mezquita histórica más grande, y la tumba de Khan Jahan Ali, santo y fundador de Califatabad. A día de hoy, las mezquitas se utilizan a diario para el culto religioso y la tumba acoge un festival y una feria en su memoria, pero
los monumentos se han visto afectados por las diferentes inundaciones de la zona y la creciente población, además de por el aumento del nivel del mar y la frecuencia de los ciclones. Y claro, está en grave peligro. Paraje cultural del pueblo Bunong en Camboya. En la provincia de Mondulkiri reside una comunidad llamada los Bunong, y la forma de vida de esta sociedad está íntimamente ligada a sus tierras ancestrales. El paisaje cultural está formado por bosques espirituales, cementerios y campos de conreo, lugares muy importantes para la vida social, espiritual e histórica de esta sociedad. Pues bien, el gran desarrollo económico con la consecuente extracción y mercantilización de recursos naturales amenaza a los aldeanos y sus tierras. Mansiones fortificadas de Yongtai en China. En esta región montañosa se conserva un conjunto de mansiones fortificadas conocidas como Xuansai. Cada mansión tiene la misión de proteger y albergar a los miembros de la comunidad. Su economía se basaba en la explotación de la zona boscosa del sur de China, elaborando todo tipo de productos procedentes del bosque. Pero el problema que hay hoy en día es el declive de la economía forestal que se ha producido en las últimas décadas, además de un alejamiento del sistema de clanes, provocando un abandono de la región. Edificios patrimoniales de Beirut, en Líbano. Beirut y sus edificios seguían un estilo propio y característico de la ciudad, pero en verano de 2020 se produjo una gran explosión en el puerto de Beirut que provocó una catástrofe en el centro de la ciudad. Murieron más de 200 personas y más de 6.000 resultaron heridas. El accidente provocó un desplazamiento de 300.000 personas hacia otros lugares. Y es que los edificios históricos de los barrios de Gemaiset, Mar Mikael y Karantina se vieron directamente afectados. Y estos contenían edificios patrimoniales que databan del siglo XIX y XX, incluyendo casas de la era otomana. Y a día de hoy, a raíz de la explosión, también la recesión económica, la situación de la COVID-19 y el malestar social, la ciudad está dentro del patrimonio en peligro de desaparecer. Fuentes del agua del valle de Katmandú en Nepal. A día de hoy solo existen unas pocas fuentes de agua, o también llamadas ITIS, en el valle de Katmandú, y esto es debido al desarrollo continuo que amenaza su existencia, pero estas fuentes son esenciales para la población local. Y es que más del 70% de la población del valle depende del agua subterránea que estas fuentes suministran. Además, los ITIS es un sistema que se remonta al siglo VI después de Cristo y están tallados en forma de criaturas míticas hindús y también budistas conocidas como itimangas. Tumba de Jahangir en Lahore, en Pakistán. Jahangir fue un emperador mogol que murió en 1627, pero antes de que sucediese esa muerte, encargó la construcción de una tumba rodeada de jardines en la ciudad de Lahore, unas construcciones que finalizaron 10 años más tarde. La tumba se encuentra en una estructura de una planta en el centro de un gran jardín de estilo persa, dividido en cuadrantes delimitados por canales de agua que simbolizan los 4 ríos del paraíso. Pues bien, actualmente el recinto se encuentra en peligro por 2 motivos. El río que se encuentra muy cerca del monumento que ya ha provocado muchas inundaciones y la ciudad densamente poblada que también se encuentra demasiado cerca. Nuri en Sudán. La zona de Nuri, que actualmente es un paraje arqueológico, ha sido a lo largo de la historia una fusión entre el legado cushita y el egipcio, con influencias helenísticas y romanas, además de africanas, cristianas, árabes y otomanas. Casi nada, ¿eh? Y es que Nuri, a mediados del siglo VII a.C., era un cementerio real para el antiguo reino de Kush, y Pille, un rey kushita y fundador de la dinastía 25 de Egipto, construyó la primera pirámide de esa meseta adyacente al río Nilo, donde él mismo y otros sucesores fueron enterrados. Pero el aumento de las aguas freáticas de la zona cercana al río Nilo y la arena impulsada por el viento, que provoca la erosión de la superficie arenística de las pirámides, han provocado que esta zona también se encuentre en peligro. Y por desgracia, este es parte del patrimonio histórico mundial en peligro. Y si quieres conocer el resto de la lista, déjamelo saber en los comentarios y te mostraré más monumentos. Y nada más por hoy. Ya sabes, no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de historia, un buen like, y aquí te dejo pues otro vídeo que seguro que te va a molar, y estos son los botones de mis otros canales para que los conozcas. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.